Bueno, pues vamos a empezar con el tema de planes de mantenimiento. Primero vamos a empezar por definir qué es un plan de mantenimiento. Y pues bueno, un plan de mantenimiento es un conjunto sistematizado de acciones de mantenimiento programadas bajo un criterio definido. Estas acciones se pueden realizar sobre un proceso, equipo o parte. Recordemos que las acciones de mantenimiento son todas aquellas actividades realizadas por el personal de mantenimiento específicamente sobre un proceso como tal, o puede ser sobre un equipo en específico. Es decir, un proceso puede estar compuesto por varios equipos y a su vez un equipo puede estar compuesto por varias partes. Cuando un equipo es complejo, está compuesto de varias partes. Ejemplo, un automóvil. Lo podemos dividir en varias partes como el motor, la suspensión, la transmisión, el sistema eléctrico, los interiores. No sé, podemos hacer un análisis muy minucioso de lo que es un automóvil. Pero en estricto sentido de mantenimiento, cuando hablamos de partes de un equipo, es con el objetivo de poder atacar una problemática desde su división en pequeñas partes. Bueno, los planes de mantenimiento constituyen el pilar principal del mantenimiento preventivo o rutinario. Recordemos que en esta parte vamos a hablar de lo que son los trabajos rutinarios de mantenimiento. Y bueno, en cuanto a lo que es mantenimiento preventivo, la definición o la elaboración de planes de mantenimiento es lo más adecuado. Bien, para poder formular un plan de mantenimiento es posible basarse en algunas de las siguientes opciones. Eh, la primera y más este, indicada es basarse en las recomendaciones de mantenimiento del fabricante. Cuando una planta, una empresa adquiere o compra un equipo, por lo general el proveedor entrega el equipo con información. Esa información técnica va desde la instalación del equipo hasta cómo usarlo y bueno, también cómo darle mantenimiento. Para esto es necesario hacerse con la mayor cantidad de información técnica del equipo, es decir, manuales de usuario, instalación, manuales de mantenimiento, fichas técnicas e inclusive garantías, así como tener un contacto directo con el proveedor o soporte técnico. La, el guardar la documentación del equipo o hacerse llegar de esa documentación es muy importante. Recordemos que en la mayoría de los ambientes, en el ambiente industrial, la documentación en equipo por lo general se pierde por descuido, ya sea que el proveedor te la entregue en físico o en digital y que el jefe de mantenimiento o el responsable no tenga el cuidado de guardarlo y por lo general terminan perdiéndose. Es importante resguardar esta información y bueno, en especial en cuanto a temas de mantenimiento, pues el manual de mantenimiento. Las garantías muchas veces están ligadas con el tema de mantenimiento. Muchos equipos son garantizados por el proveedor siempre y cuando se siga una norma o un proceso estricto de mantenimiento, ya sea que el proveedor esté encargado o sea el responsable de dar esos mantenimientos, o bien que el técnico, el cliente los haga de manera que pueda mantenerse el equipo
dentro de una garantía. Es importante tener contacto directo con el proveedor o soporte técnico. Por lo general, las empresas que proveen equipo industrial tienen un departamento de soporte técnico en donde por medio de teléfono, redes sociales o correos electrónicos podemos adquirir o asesorarnos en cuanto a mantenimiento refiere. A esto se le llama soporte técnico. Es importante hacer una buena relación con estas personas, ya que ellos son los que de primera mano nos pueden dar información de cómo dar mantenimiento de la manera más indicada. Bien, otra forma de poder formular un plan de mantenimiento es basándose en el uso de protocolos de mantenimiento genéricos. Los protocolos son planes previamente realizados que, si bien no son del fabricante, pueden ser aplicables entre equipos cuya similitud lo permita. Esto se refiere a que, por ejemplo, si tenemos un equipo al cual no tiene un plan de mantenimiento definido, podemos basarnos en el plan de mantenimiento de otro equipo que sea similar. Por ejemplo, bombas. Una bomba de agua, su funcionamiento va a ser muy similar entre marcas. Su funcionamiento y composición va a ser muy similar entre marcas o inclusive entre potencias. Casi todas las acciones de mantenimiento son las mismas. Las actividades que se pueden realizar sobre ese equipo son las mismas o bien pueden ser muy similares. De modo que fácilmente nosotros podemos adaptar un plan de mantenimiento genérico de un equipo a otro que sea similar. Es importante que por medio de el criterio personal basado en la experiencia del técnico y adaptaciones a estos protocolos sea posible utilizar este conocimiento para formular un plan de mantenimiento nuevo. Y bueno, como ejemplo tenemos el proceso de reemplazo de neumáticos de un auto. Este puede ser aplicado a diversos modelos de autos, sin importar qué marca o modelo de automóvil, pues podemos utilizar ese mismo plan de mantenimiento o replicar esas acciones, esas actividades en un auto u otro. Bien. Por último, si ninguna de las dos primeras opciones basta o podemos accesar a ellas, es decir, que no tengamos información del fabricante o algún plan o protocolo de mantenimiento genérico, podemos basarnos en un análisis de historial de fallas y su recurrencia. Básicamente, esto consiste en generar un plan de mantenimiento a partir de cero. Para esto se requiere tener un profundo conocimiento de los procesos y o experiencias previas con sistemas o procesos similares. Esta tercera opción requiere que el técnico que va a formular el plan de mantenimiento tenga experiencia en cuanto al mantenimiento del equipo en cuestión. Se requiere que también tenga un amplio sentido de análisis para poder identificar la recurrencia y los tipos de fallas que se presentan en el equipo, y de esta manera poder establecer un plan de mantenimiento nuevo, totalmente nuevo. Este plan pues va a estar sometido a la mejora continua, a la observación, y en base a experimentación se van a poder validar todas sus actividades, pasos y requerimientos o especificaciones que tenga. También se pueden generar planes de mantenimiento mediante metodologías como el RCM. ¿Qué es RCM? Bueno, el mantenimiento centrado en confiabilidad, MCC por sus siglas en español, o bien MCC o Reliability, En la emergencia epidemiológica.
epidemi, epime- epimedio, epi, mediolog, Dios mío. Reliability-centered maintenance. Reliability-centered maintenance. Reliability-centered maintenance. Mantenimiento centrado en confiabilidad, con sus siglas MCC en español, o bien Reliability Center Maintenance, ha sido desarrollado para la industria de la aviación civil desde hace más de 30 años. Bueno, este proceso permite determinar cuáles son las tareas de mantenimiento adecuadas para cualquier activo físico de las empresas. La norma SAE JA 1011 especifica los requerimientos que debe cumplir un proceso para poder ser denominado como un proceso RCM. En esta parte no vamos a ahondar demasiado, por aquí dejamos la referencia para quien guste consultarla. Y bueno, como partes importantes, puedo mencionarles que el RCM se basa en una serie de cuestionamientos y procesos que dan como resultado la elaboración de un plan de mantenimiento. Y pues básicamente podemos decir que se basa en cuestionamientos lógicos al momento de determinar las acciones de mantenimiento, como lo son estas 7 preguntas. ¿Cuáles son las funciones deseadas para el equipo que se está analizando? ¿Cuáles son los estados de falla? Es decir, fallas funcionales asociados con estas funciones. ¿Cuáles son las posibles causas de cada uno de estos estados de falla? ¿Cuáles son los efectos de cada una de estas fallas? ¿Cuál es la consecuencia de cada falla? ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir una falla? ¿Qué hacer si no puede encontrarse una tarea predictiva o preventiva adecuada? Y bueno, estos 7 cuestionamientos básicos, entre otras cosas que incluye el RCM, nos llevan al análisis de la problemática de mantenimiento de un equipo del cual no tenemos información previa. Y bueno, es bastante funcional. Como les decía, por aquí les dejo la norma para quien guste darle una revisada. Está bastante interesante. Bien. Vamos a pasar ahora a los criterios que debemos de tomar en cuenta al momento de formular un plan de mantenimiento. Miren, lo primero y más importante es identificar procesos, equipos y sus partes. Y bueno, dependiendo de la complejidad del proceso o equipo, se puede considerar su división en partes y de esta manera poder atacar la problemática desde diferentes frentes. Un equipo puede estar conformado por una sola pieza o un número n de piezas. Hay equipos que están compuestos por una sola pieza, como por ejemplo una bomba de agua, que son de los equipos más comunes. Y bueno, que está compuesto por simplemente una bomba. Y hay otros equipos que pueden estar conformados por varias partes o varios equipos. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, una línea de selección de fruta es un equipo en su conjunto, pero podemos a su vez dividirlo en partes o subequipos. A esto le llamamos equipo padre, que es el equipo en sí, en su totalidad, y las partes o equipos hijos, que son esos equipos, piezas o partes que componen todo el equipo en su conjunto, todo el equipo padre en su conjunto completo. Bueno, como ejemplo en este punto, y tomando lo que comentábamos de una línea de selección de fruta, podemos dividirla en varias partes.
por ejemplo, la cabina de control, una máquina volteadora de cajas, una desbaradora, una descanicadora, bandas de selección, bandas de empaque. O bien, poniendo otro ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de un automóvil. Un automóvil podemos dividirlo también en partes. Por ejemplo, el motor, la suspensión, la transmisión, el sistema de frenos, el sistema eléctrico, los interiores, la carrocería, etc. Una vez que hemos identificado estas partes, podemos enfocarnos en cada una de ellas. Bueno, criterio número 2. Identificar actividades por equipo o por partes. Es importante mencionar que las actividades son acciones específicas de mantenimiento que por sí mismas constituyen un evento en el que se restablecen o mantienen las condiciones óptimas de operación de un equipo o parte. Bueno, estas actividades pueden ser variadas y en ellas se incluyen inspecciones, puede ser total o parcial, es la revisión de un equipo o parte. Y bueno, esa revisión y esa observación, en ella vamos a cotejar o a comprobar niveles, estados, marcajes, estado en general de la pieza o equipo o parte. Otro ejemplo son la toma de niveles o lecturas, que bueno, puede ser producto de la inspección. En ella podemos determinar niveles de aceite, niveles de refrigerante, lectura de horas de operación, lectura de kilometrajes, amperajes, voltajes, frecuencias. Cualquier dato que nos permita establecer una inspección. Limpieza. La limpieza también puede ser considerada una actividad. Existen equipos o partes que deben ser limpiados todos los días. Y bueno, los procesos de limpieza van desde una limpieza superficial hasta una limpieza profunda. Recordemos que el término de limpieza pues es muy amplio, ¿no? Y depende del tipo de equipo, va a ser la limpieza que se aplique. Ejemplo, la limpieza del piso de un pasillo pues debe de ser todos los días. En cambio, la limpieza de un intercambiador de calor pues no es muy viable hacerla todos los días. Probablemente cada 4 o 6 meses podamos establecer un periodo de limpieza de un equipo como tal. Lubricación. La lubricación, recordemos que es el primer frente de ataque contra los problemas de mantenimiento. Gran porcentaje de las fallas que se presentan en equipos con piezas y partes móviles están relacionados con una mala o defectuosa lubricación. La lubricación es un tema muy especial en mantenimiento y bueno, la mayoría de los equipos requieren una lubricación constante y adecuada. Otra actividad es el reemplazo de refacciones y o consumibles. El reemplazo de refacciones, hablemos de válvulas, empaques o inclusive partes grandes de proceso. Puede ser un motor entero, puede ser considerado como una refacción. Y bueno, los consumibles son empaques, sufrideras, combustibles, como por ejemplo también pueden ser los carbones de un motor, etc. Bueno, esta actividad pues es también una de las más importantes. Representa uno de los campos más amplios en el trabajo del mantenimiento. En este rubro entran también los filtros de aceite, filtros de aire. Y bueno, por último podemos decir que
toda actividad relacionada o requerida con el mantenimiento de un equipo o parte. Es importante saber que por cada equipo o parte se pueden realizar un sinfín de actividades, tantas como sean requeridas. El identificar las actividades de equipos o partes es lo más importante porque constituye la base del plan de mantenimiento, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tercer criterio, determinar el criterio de periodicidad de la actividad. Esto es, establecer un periodo de ejecución de la actividad basados en los siguientes criterios. Ejemplo, fechas. El criterio de fechas es un periodo definido por días, semanas, meses, años. El criterio de lecturas, que es un criterio en donde se basa por niveles, horas de operación, kilometrajes, etc. O puede ser mixta, puede ser fechas o lecturas, o lo que suceda primero. Para darles un buen ejemplo de este criterio, es como por ejemplo la acción de mantenimiento de cambiar el aceite de un coche, que por lo general el fabricante recomienda cambiar el aceite cada 10,000 kilómetros. Y bueno, nosotros podemos establecer un periodo de ejecución por fechas, decir, vamos a cambiar el aceite del coche cada 6 meses, o bien cada 10,000 kilómetros. Aquí podemos decir que se está utilizando un criterio mixto, es decir, las dos anteriores, es decir, por fechas o lecturas, o lo que ocurra primero. Entonces vamos a ponerlo en este ejemplo, un automóvil que casi no se utiliza, pues no va a dar los 10,000 kilómetros en un año probablemente. Aún así hay que cambiarle el aceite cada 6 meses para asegurarnos de que el lubricante cumpla con su función y con los requerimientos que el automóvil tiene, las prestaciones que le va a dar al automóvil. En cambio, por ejemplo, un automóvil que se utiliza mucho, es probable que marque los 10,000 kilómetros en un periodo muy corto, puede ser, no sé, 2 meses. Entonces en ese momento pues es necesario hacer el cambio de aceite. No esperar a que en 6 meses, ya que se le hayan metido 30,000 kilómetros, pues querer hacer el mantenimiento. Y bueno, a partir de este punto se basa la formulación de los calendarios de mantenimiento. Es importante considerar el criterio número 3, que es la periodicidad de la actividad, para poder formular los calendarios de mantenimiento, que básicamente constituyen la organización del mantenimiento a lo largo del tiempo. Bien. Definir paros y prioridad. Este criterio número 4 es importante porque con él podemos definir si la actividad de mantenimiento requiere un paro. Recordemos que como equipo o parte este equipo o parte va a tener una función específica dentro de un proceso. Muchas acciones de mantenimiento requieren un paro. Y bueno, ese paro va a repercutir en costos. Puede ser merma de materias primas, puede ser pérdida de productividad, porque bueno, durante ese periodo pues no se va a producir nada. Y puede ser pérdidas en cuanto a mano de obra de la planta operativa que va a estar detenida en ese momento durante la ejecución del paro de mantenimiento. Es importante definir los paros porque, bueno, un paro se define como el cese total o parcial de un equipo o proceso producto de una falla o de una acción de mantenimiento. Y bueno, esta se puede definir en horas o días. Y es sumamente importante definir este punto porque dentro de un calendario de mantenimiento podemos incluir el requerimiento de horas o días de paro para que a su vez en un calendario de producción o en el departamento de producción y a su vez en el departamento de ventas pues puedan tener en consideración que en
en esas fechas no se puede utilizar el equipo. Ahora bien, es importante también definir la prioridad de la acción de mantenimiento. La prioridad se puede dividir en 3 niveles: alta, media, baja. En donde la acción de mantenimiento tiene una prioridad alta es cuando el proceso no puede continuar sin el funcionamiento óptimo del equipo. Es decir, el equipo es parte vital del proceso. Aquí vamos a considerar que esta es una prioridad alta. Es decir, el proceso no puede continuar si el equipo no funciona bien. Entonces, para poder evitar las fallas, las acciones de mantenimiento tienen una prioridad alta. Podemos decir que la prioridad es media cuando el proceso puede continuar sin el equipo o con su funcionamiento parcial. Es decir, si el equipo no está funcionando de manera óptima, pero aún así de manera parcial puede seguir funcionando y a su vez el proceso puede seguir funcionando, se puede decir que tiene una prioridad media. Ahora, inclusive si el proceso puede continuar sin que el equipo esté operando, podemos decir que la prioridad es media, es decir, el proceso no va a parar si el equipo llega a fallar o está detenido por acciones de mantenimiento. Y por último, una prioridad baja podemos definirla en todos aquellos equipos que no están relacionados directamente con el proceso. Es decir, que independientemente del funcionamiento de este equipo, el proceso puede continuar de manera totalmente normal. Ejemplo de esto, pues digamos, no sé, una luminaria, una luz que está en una línea de proceso que no es tan importante o en un área prioritaria. Entonces, si esta luz se funde, pues no vamos a parar toda la fábrica, ¿no? Por una luz. Como les decía, es importante definir estos requerimientos, ya que los paros repercuten directamente en tiempos de producción y pérdidas. Dependiendo de los tiempos de paro y su prioridad, esto puede ser programado con anticipación o bien pospuesto. Podemos decir que se posponga la actividad de mantenimiento o la acción de mantenimiento a un momento en el que represente menor costo para el proceso o la empresa. Pero aquí lo importante es que en base a la definición de los paros y las prioridades podemos programar con anticipación, es decir, planear como tal. Criterio número 5. Descripción de la actividad. Esta es la parte más importante del plan de mantenimiento. Con ella vamos a documentar la o las actividades tanto como sean posibles. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder documentar una actividad? Bueno, podemos tomar varios criterios para documentar una actividad, pero bueno, aquí les pongo yo estos 5. Primero que nada hay que documentar procedimiento, pasos a seguir, herramientas y repuestos a utilizar, etc. El procedimiento se puede basar en las recomendaciones del fabricante o bien de manera experimental ir documentando cómo es un procedimiento. En esta parte, mientras más específico seas en la documentación del procedimiento de la acción de mantenimiento, este punto va a tener más importancia, más relevancia, porque no importa el operador que realice la actividad, todo mundo la va a hacer de la misma manera o apegándose a un procedimiento. Número 2, notas. Notas generales, consideraciones especiales, observaciones que se hagan durante la acción de mantenimiento. Las notas, pues, son una recopilación de las experiencias de todos los operadores que están realizando la acción de mantenimiento. Entonces es importante ir documentando también notas. Imágenes. Acompañando los procedimientos y las notas, las imágenes también son importantes. ¿Qué tipo de imágenes? Bueno, imágenes de equipo, imágenes de repuesto, imágenes del mismo procedimiento. Documentar los procedimientos de las actividades de mantenimiento con imágenes, fotografías, ya sean fotografías o videos,
un poco más ilustrativo para quien en su momento va a realizar la actividad. Recordemos que una imagen dice más que 1000 palabras, entonces es importante considerar este punto. 4. Documentos adjuntos. Documentos adjuntos como planos, hojas técnicas, manuales de todo tipo y todo aquel documento que pueda representar ayuda para el técnico de mantenimiento que va a realizar esta actividad. Recordemos que es importante resguardar y organizar, conservar estos documentos, porque esta documentación es la que más se pierde en las empresas. Esta se traspapela, se pierde, se daña. Entonces, si puedes tener un respaldo en digital, pues es aún mejor. Si el fabricante te hizo llegar solamente una parte en físico, pues puedes digitalizarla y resguardarla, ¿no? Por último, requisitos. Los requisitos son importantes. Es todas aquellas parámetros o consideraciones que debe tomar el técnico a la hora de realizar esta actividad de mantenimiento. Estos requisitos pueden estar organizados en un checklist o en una lista de conceptos para que sea más fácil para el técnico darse cuenta que se está pegando al proceso. Vamos a abrir el software MP versión 10. Recordemos que estamos usando la versión de prueba del software MP. Y como recomendación, pues, di no a la piratería. Es muy sencillo conseguir la versión de prueba de este software, ya que solo tienes que entrar a su página web, descargar la versión de demo o la versión de estudiante. En ella te van a pedir que des de alta un correo electrónico en donde te van a hacer llegar una clave de prueba, en donde vas a tener la oportunidad de probar este software por un periodo de 6 meses, totalmente gratuito. Y bueno, recordemos utilizar esta versión. Para empezar, abrimos el software y el software nos pregunta, el MP nos pregunta si queremos utilizar una de sus bases de datos de ejemplo o utilizar alguna de las bases de datos que nosotros hayamos creado con anterioridad, o bien crear una base de datos o conexión nueva. Aquí yo voy a utilizar una base de datos existente. Veamos siguiente. Y aquí me aparecen las bases de datos con las que hemos trabajado. Para dar de alta planes de mantenimiento, pues previamente tenemos que tener equipos y localizaciones registrados. Entonces yo voy a usar esta base de datos que con anterioridad configuramos. Bien, para poder ingresar un nuevo plan de mantenimiento, vamos dentro del menú principal de MP, vamos a la parte que dice planes de mantenimiento. Cuando accesamos a planes de mantenimiento, nos aparece esta área de trabajo en donde tenemos diferentes botones y bueno, diferentes espacios. Ahorita pues no hay ningún plan de mantenimiento, todo está vacío. Y básicamente tenemos en los espacios de trabajo, está dividido en dos. Tenemos plan y parte. Y dentro de parte pues tenemos actividad. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar un plan de mantenimiento. Para eso vamos a dar clic en el botón agregar. Y vamos a darle un nombre al plan de mantenimiento. Ejemplo. Vamos a agregar el plan de mantenimiento. Le vamos a poner el nombre de autos compactos. Podemos ver que aquí tenemos varias pestañas. Tenemos partes y actividades, notas del plan, que son notas generales, y bueno, archivos adjuntos. Recordemos en la presentación les comentaba que es importante documentar
lo más que podamos estas partes. Pero la más importante son las partes y actividades. Vamos a empezar con esto. Para poder editar partes y actividades tenemos que seleccionar este botón en donde se nos va a abrir otra área de trabajo en donde tenemos ahora partes y actividades. Tenemos como equipo principal o como parte del plan principal lo que son los autos compactos. Ahora, dentro de lo que son los autos compactos, vamos a comenzar a agregar partes. Ejemplo, vamos a agregar la siguiente parte. Si vemos aquí en la configuración de árbol, tenemos lo que son autos compactos. Y bueno, dependiendo del auto compacto o dentro del auto compacto, tenemos la primera parte que vamos a poner. Vamos a registrar la primera parte como motor. Motor. Aceptar. Y vemos cómo esa parte se agrega al plan de autos compactos. Vamos a seguir agregando partes. Ahora, por ejemplo, seleccionamos otra vez autos compactos, agregamos y decimos, vamos a agregar lo que es la transmisión. Podemos agregar otro más en ese mismo escalafón de la jerarquía. Vamos a decir suspensión. Agregar nuevo. Frenos. Agregar nuevo. Interior. Bueno, dentro de las partes nosotros a su vez podemos meter algunas partes. Por ejemplo, dentro de la parte motor puedo agregar una parte que se llame radiador, como por ejemplo. Y así sucesivamente nosotros podemos ir jerarquizando todo lo que son las partes de un equipo. Recordemos que tantas partes tengamos, pues vamos también a tener que tener actividades o vamos a tener que dar de alta actividades de mantenimiento para esas partes. Bueno, seleccionando la parte en cuestión, vamos a registrar las actividades. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar motor. Ahora voy a agregar una actividad. Al agregar una actividad, se abre este submenú o este cuadro de diálogo en donde tenemos nosotros principalmente que nombrar la actividad en cuestión. Si se fijan, en la parte superior nos dice en qué parte se va a aplicar esta actividad. Ejemplo, aquí nos dice motor. Entonces, una de las actividades a realizar en el motor es cambio de aceite. Y después tenemos que definir, ya que definimos el nombre de la actividad, tenemos que definir el criterio de periodicidad. El criterio de periodicidad en donde vamos a determinarlo por fechas, lecturas o mixto. Bueno, en cuanto al cambio de aceite de un motor, como ya lo habíamos mencionado, hablaremos de lo que es un sistema, o bueno, un criterio mixto. Si se fijan en la parte de fechas, tenemos la frecuencia, que es un número, y la unidad. La unidad pueden ser días, semanas, meses, años. Y nosotros podemos elegir aquí el número de meses. Por ejemplo, 6 meses. O bien lecturas. En lecturas, pues nosotros vamos a definir la frecuencia, es decir, cada 10.000. Y tenemos que definir también la unidad. En un principio MP no tiene muchas unidades dadas de alta. Tú las tienes que dar de alta dando clic en este botón, en donde nosotros podemos agregar unidades. Por ejemplo, puede ser amperios, o bien pueden ser metros.
etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí ya agregué lo que son kilómetros. Entonces podemos agregar también horas. Aquí yo ya agregué kilómetros. Y bueno, por último, el modo mixto, pues es una combinación de los dos anteriores, tanto en frecuencia, de lectura, por ejemplo, 10.000 kilómetros, o cada 6 meses. Entonces, si se fijan, pues el mixto es una combinación de las dos anteriores. También es importante definir cuánto tiempo va a durar la actividad. Por ejemplo, aquí nos menciona horas, minutos. Podemos definir horas, digamos 3 horas. Y bueno, aquí en esta casilla nosotros debemos marcar si la actividad requiere paro. Si requiere paro, entonces debemos marcar cuántos días de paro. En este caso, pues no requerimos paro, entonces lo vamos a deshabilitar porque solo en 3 horas se puede realizar esta actividad. Después nos dice especialidad o clasificación 1 y clasificación 2. Estas clasificaciones nos permiten clasificar las actividades de acuerdo a diferentes criterios. Por ejemplo, podemos utilizar el criterio de equipos a utilizar o equipos a aplicar en la clasificación 1. Y bueno, voy a poner, por ejemplo, autos compactos como una clasificación de actividades. Clasificación 2, pues podemos decir motores. Bueno, esta clasificación tú la puedes utilizar de manera a comodidad para que puedas organizar las actividades y que después las puedas encontrar fácilmente o agruparlas fácilmente. Ejemplo, si quieres asignarle a algún técnico todas las actividades realizadas en los equipos, en los interiores de los autos compactos, pues fácilmente puedes hacer un filtraje de registros utilizando sus clasificaciones. Bien, hay otro espacio que nos menciona si la actividad requiere un mantenimiento predictivo o un monitoreo de una medición o de un estado del equipo, etcétera, etcétera. Bueno, esta parte la vamos a dejar pendiente para más adelante, para otros planes de mantenimiento. Y bueno, pasemos a la última parte, en donde viene la documentación de la actividad. Viene procedimiento, notas, imágenes, archivos adjuntos y requisitos. Aquí en procedimiento vamos a ir registrando lo que es el procedimiento de cómo se debe realizar un cambio de aceite. Podemos utilizar el catálogo de procedimientos en donde le vamos a poner un nombre al procedimiento, por ejemplo, cambio de aceite. Y bueno, aquí vamos a enlistar la serie de pasos para cambiar el aceite. Ejemplo número 1. Asegúrese que el auto está frío y completamente detenido. Paso número 2. Colocar el auto en rampas de elevación. 3. Retirar tapón de aceite del cabezal del motor. Retirar tapón de aceite del cárter. Colectar aceite quemado en un recipiente. 6. Dejar escurrir en su totalidad el aceite quemado. Y así sucesivamente todo el procedimiento del cambio de aceite. Recordemos que mientras más específico sea la documentación del procedimiento, pues va a ser más efectivo. Aquí me hicieron falta colocar consideraciones como el tipo de aceite que hay que meter,
todas las herramientas que el técnico tiene que hacerse llegar para poder trabajar, a las consideraciones de seguridad a tomar en cuenta, como el bloqueo de las ruedas del automóvil, todo el procedimiento del cambio de aceite, y mientras más específico sea, pues mejor. Entonces, aquí vamos a aceptar este nombre del procedimiento para agregarlo al catálogo de procedimientos. Y bueno, que posteriormente, cuando tú selecciones aquí, puedas encontrar un catálogo de procedimientos que son genéricos y aplicables para varias partes o equipos, y que puedes utilizar de manera recurrente. Dentro de las notas puedes poner condiciones de seguridad, equipo de protección personal, herramientas, etc. En las imágenes, pues puedes agregar imágenes del procedimiento, aquí en agregar algunas imágenes que hayas tomado tú con una cámara fotográfica o tu celular, y pues documentar aún mejor el procedimiento. Archivos adjuntos, recordemos, manuales de mantenimiento, de instalación, garantías, fichas técnicas, etc. Y bueno, requisitos, los requisitos que debe cumplir esta actividad y que el técnico debe tomar en consideración. De igual manera, hay un catálogo de requisitos en donde nosotros podemos agregar, por ejemplo, requisitos para cambio de aceite. Y bueno, aquí vamos a agregar un requisito. Ya que ya hemos agregado los requisitos determinados en el plan de mantenimiento, pues vamos a darle a aceptar. Y bueno, vamos a ver que aquí se ha agregado una actividad que se llama cambio de aceite, y que se realiza con una frecuencia de 10.000 kilómetros o 6 meses, una duración de 3 horas. En la parte de prioridad nos hizo falta, bueno, para poder editar esta parte podemos simplemente seleccionarla, y en el botón editar podemos volver a entrar, y aquí está la parte de prioridad que nos hizo falta: media, alta, media, baja. Entonces la vamos a poner como una prioridad alta. Y bueno, tenemos aquí ya el registro modificado. Prioridad alta es un mantenimiento de tipo preventivo en autos compactos, en el motor, y que no requiere paro. Entonces, por cada pieza que nosotros vayamos registrando, vamos a ir documentando el plan de mantenimiento. Recordemos que estos planes de mantenimiento posteriormente se van a asociar a equipos reales que tenemos ya dados de alta previamente en este software. Y bueno, esto es todo de los planes de mantenimiento. Vamos a cerrar aquí. Aquí está el plan de mantenimiento autos compactos, y está un listado. Bueno, aquí va a aparecer un listado de las piezas o de las partes de los autos compactos con las actividades a realizar. Recordemos que por cada actividad se va a hacer un registro, es decir, aquí podemos tener varias partes, es decir, motor, cambio de aceite, lavado de motor, afinación, cambio de bujías, etc. Vamos a dar a aceptar, y vamos a darnos cuenta que dentro del plan autos compactos hay una parte que dice motor y una actividad que dice cambio de aceite, y aquí vamos a empezar a tener todos las actividades deseadas.